cientista político, investigador, académico, analista político, digamos, de larga trayectoria. Él es el actual director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Fue decano de la Facultad de Gobierno de dicha universidad. Ha sido profesor asociado de algunas entidades como la Flaxo. Ha participado también en otras organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo en ocasiones específicas. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Leiden, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Esto para contarles un poco de Marco, quien nos va a compartir enseguida. Gracias, Marco. Gracias, Luisa María. Buenas noches a todas y todos. Buenas tardes aquí a quienes están conectados desde Santiago. Bueno, la idea, como decía Luisa María y Ari, era que en este tercer webinar pudiéramos tratar de tocar algunas de las herramientas que presentaba Luisa María en una de las primeras láminas, donde tratábamos de mostrar un poco lo que hace el Instituto hace muchos años, especialmente, ¿no es cierto?, en Brasil, y cómo también el equipo de Surlatina Consultores, con quienes estamos desarrollando esta actividad, ha comenzado también a incursionar en este mundo de las ciencias y técnicas para gobernar, ¿no? Y hacerlo en un contexto como es el mundo actual, que es una sociedad compleja, como ya lo hemos dicho en las anteriores sesiones, y que frente a esa complejidad tenemos dos posibilidades: o mirar lo que está ocurriendo, mirar el cambio, o cambiar la mirada, ¿no? Que es lo que nosotros creemos que sería lo que debiéramos hacer. Entonces, de alguna manera, voy a tratar de explicar algunas de estas herramientas, y Cristian me ayuda con la presentación para poder compartirla. Les voy a contar rápidamente un poco de la conceptualización de esta herramienta, ¿no? Conocida como escucha inteligente, pero colocando el foco ciertamente en cómo esa escucha inteligente es clave para las decisiones públicas, para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, en el Estado, para la toma de decisiones de los gobiernos, ¿no? En la siguiente lámina ustedes van a ver un poco lo que ya hemos conversado en las sesiones anteriores. Hoy día los gobiernos, ¿no es cierto?, están desarrollando su actividad, o la política se está desarrollando bajo condiciones particularmente complejas, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones bajo las cuales se ejerce hoy día la política? En primer lugar, los hechos son inciertos. Estamos hoy día en una situación de incertidumbre donde nos manejamos todas las variables. Por otro lado, los valores están en discusión, ¿no? Lo que creíamos que eran valores que respecto a los que estábamos completamente de acuerdo, hoy día esos valores también están siendo discutidos, están siendo cuestionados. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, estamos jugándonos cosas importantes. Las decisiones hoy día, ¿no es cierto?, sobre los temas como las pensiones, la salud, la educación, siguen siendo problemas relevantes, y por lo tanto día a día estamos teniendo que decidir sobre estas cuestiones. Y las decisiones son urgentes. Los ciudadanos quieren que les resuelvan los problemas, para eso eligen a su gobierno, para que les resuelvan sus problemas, y los gobiernos, como sabemos, están teniendo dificultades para resolver los problemas y para atender estas demandas y estas decisiones urgentes por parte de los gobiernos. Por eso digo que las condiciones bajo las que se ejerce actualmente la política hoy día dan cuenta, ¿no es cierto?, de esta complejidad. En la lámina siguiente, lo que vemos es que hay que tener en cuenta, para enfrentar esta complejidad, dos premisas, diría yo, dos premisas para enfrentar la crisis, ¿no? La primera premisa, y es de lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores, es que debemos desarrollar cada vez más competencias para solucionar problemas, ¿no? Trabajar por problemas y no por soluciones. Esa ha sido una grave dificultad que tienen los gobiernos en América Latina,
que se centran más en la solución que en los problemas, es decir, se centran más en los síntomas que en las causas. Y evidentemente cuando solo atacamos los síntomas no estamos resolviendo el problema. Lo que aspiramos es a desarrollar competencias para poder efectivamente enfrentar el problema. Pero en segundo lugar, y esta es la segunda premisa, tenemos que desarrollar también capacidades para reaccionar frente, ¿no es cierto?, a lo inesperado. La crisis del COVID, como decía Ari, nos sorprendió no solamente a los latinoamericanos, sino que al mundo entero. Nadie estaba preparado para enfrentar esta crisis que primero tuvo un efecto sanitario, luego tiene un efecto en esta escala, ¿no es cierto?, económico y social, y hoy día estamos viendo y observando, ¿no es cierto?, una situación de crisis política en la mayoría de los países, especialmente en América Latina. Estamos viendo cómo, de alguna manera, el COVID está generando también una crisis política en la mayoría de los gobiernos de la región, y eso fue, entre otras cosas, ¿no es cierto?, resultado de esta falta de previsión para lo que no estamos preparados. Por lo tanto, en la lámina siguiente coloco esta reflexión, ¿no? Esta es una frase inspiradora de este personaje conocido por todos ustedes, y que tiene que ver un poco con lo que señalaba Luisa María y Ari, ¿no es cierto? Si queremos resultados distintos, bueno, no sigamos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, con las mismas herramientas, porque esas herramientas son herramientas, ¿no es cierto?, para resolver problemas simples, ¿no? Y los problemas son complejos, por lo tanto, las herramientas que estamos teniendo no están resultando efectivas para resolver problemas que son complejos. Para problemas complejos, las soluciones deben ser complejas, y por eso es que hay que, de alguna manera, cambiar, ¿no es cierto?, como decía al principio, para no obtener los mismos resultados. De eso se trata, y por eso que estamos apostando por estas herramientas que, como digo, mencionábamos en un principio. Algunas de ellas estamos hoy día conversando respecto de estas, pero evidentemente implica un trabajo todavía mayor respecto de cada una de ellas. Vamos, Cristian, a la lámina siguiente, donde lo que quiero es tratar de conceptualizar qué es lo que es esto de la escucha inteligente, ¿no? Y cómo se relaciona la escucha inteligente con las decisiones públicas. Básicamente, la escucha inteligente es una estrategia activa, ¿no? O sea, que la empleamos para enfrentar situaciones concretas, ¿no? Que se aplica hoy día a las decisiones públicas y que se concentra fundamentalmente en cómo extraemos información, ¿no es cierto?, y cómo nos centramos más en extraer y elaborar a partir de lo que dicen los actores sociales, ¿no es cierto?, usando las nuevas tecnologías sociales. Es decir, cómo utilizamos hoy día, ¿no es cierto?, herramientas como la Internet y las redes sociales para tratar de entender lo que están planteando los actores. Nosotros todos decimos, y es un lugar común afirmar, que el Internet, ¿no es cierto?, o la Internet cambió la vida de las personas. Nadie hoy día realmente puede funcionar bien sin Internet y sin las redes sociales. Por lo tanto, resulta evidente que si cambió la vida de nosotros, tiene que cambiar la vida de los gobiernos, o la manera en que los gobiernos de alguna manera enfrentan los problemas. Por eso digo que de alguna manera la escucha inteligente tiene que ver con cómo desarrollamos estrategias, ¿no es cierto?, para tratar de extraer información y elaborar a partir de esta, ¿no es cierto?, las acciones necesarias, apoyándonos en las nuevas tecnologías sociales, ¿no? La práctica de la escucha inteligente, ¿no?, se relaciona, diría yo, con tres dimensiones, ¿no? Y estas tres dimensiones son claras para poder usar estas herramientas para poder tomar decisiones, ¿no? ¿A quién estábamos escuchando? Lo que estamos escuchando y cómo se procesa lo que escuchamos, porque podría ser muy sencillo solamente capturar información, ¿no? Tener la información, pero no procesarla. La clave está en cómo proceso la información. No saco nada con tener información de Big Data, es decir, captura de mucha información, si esa información no soy capaz de procesarla, ¿no? Eso tiene que ver con lo que antes Ari mencionaba, ¿no es cierto?, de el gabinete de crisis, ¿no es cierto?, la oficina de crisis, cómo procesamos esta información en ese espacio, y eso es de alguna manera lo que hay que entender cuando hablamos de esta escucha inteligente. En la siguiente lámina les muestro
un poco cómo se ve esto de manera concreta, ¿no? ¿Qué relación hay entre escucha inteligente y la construcción de agenda? Este es un caso de Chile. Lo que ven ustedes ahí se llama un histograma, ¿no? Donde se muestra el flujo de una conversación cualquiera. En este caso yo tomé dos conversaciones en Chile. Discúlpenme el ejemplo, pero estaba centrado, ¿no es cierto?, en información sobre lo que estaba ocurriendo acá. En el primer gráfico, que está, digamos, a la izquierda de la pantalla de ustedes, monitoreamos un hashtag que se llama Base Ciudadana, año 2017, ¿no? Y se muestra entonces ahí el volumen de conversación que había respecto de ese tema, que es el tema constitucional, ¿no es cierto? El tema, estoy hablando del año 2017, ese día se produjeron 1840 tweets, ¿no es cierto?, que se muestra ahí respecto de esa conversación. Pero fíjense ustedes la lámina del lado, la lámina que ven a la derecha. La lámina que ven a la derecha captura la conversación sobre un tema muy atingente que concita mucho interés en muchos actores sociales, como era, en el caso de Chile, la discusión del proyecto de aborto en 3 causales. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de información que se genera, la cantidad, perdón, de conversación y de interacciones es significativamente mayor, y así lo vemos graficado ahí, que la conversación sobre el otro tema, que es muy importante también, discutir sobre las bases ciudadanas, sobre la Constitución o sobre un nuevo cambio constitucional, pero evidentemente el interés de las personas, el interés de aquellos que están interactuando, que están conversando en redes sociales, va de repente por un camino distinto del que las autoridades creen que es el tema que le preocupa a los ciudadanos. Entonces, coloco estas dos gráficas para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera las agendas se podrían mejorar, la construcción del proceso de agenda setting se podría mejorar si tomáramos en cuenta, por ejemplo, este proceso de escucha inteligente, si lográramos ver qué es lo que está conversando, de qué es lo que está conversando la gente en las redes sociales, ¿no? En la lámina siguiente, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, o a lo que quiero hacer alusión, es que de alguna manera lo que nosotros estamos observando, ¿no?, es que tenemos que pasar de la discusión sobre los problemas, de los grandes temas, ¿no es cierto?, a los problemas concretos de la gente. Hemos dicho que los gobiernos tienen que centrarse en los problemas y no solo en las soluciones. Y para eso entonces la escucha inteligente es una muy buena herramienta porque nos permite pasar de las causas abstractas que no movilizan, que no generan convocatoria, no generan participación, ¿no es cierto?, y por lo tanto son ese tipo de causas las que finalmente terminan desincentivando la participación. Las redes sociales permiten, ¿no es cierto?, articular de forma casi inmediata esa conversación, capturarla y procesarla. Hay distintos dispositivos, distintos mecanismos para capturar esta información, ¿no? Nosotros en la Universidad Central hemos desarrollado una herramienta propia que nos permite capturar un volumen importante de conversación. Ari en Brasil no trabaja con Autoritas que tiene, ¿no es cierto?, sistemas que permiten capturar todavía volúmenes mayores de conversación, y ese volumen de conversación entonces de manera casi inmediata nos permite poder reaccionar y enfrentar determinados problemas. No hay que buscar tanto la discusión ideológica o pragmática que sustenta las acciones concretas, sino que de lo que se trata es identificar cuáles son las acciones que más importan a la gente y que de alguna manera generan un mayor tipo de interés en la conversación que tenemos en este espacio del territorio digital. En la lámina siguiente les voy a dar algunos ejemplos de esto que estoy planteando. Por ejemplo, ha habido aquí una discusión en Chile en los últimos días a propósito de lo que hablaba Ari, de el impacto que está teniendo el COVID-19, ¿no es cierto?, en el tema de sus efectos sociales. Entonces aquí nosotros buscamos información sobre cómo la gente estaba evaluando la entrega de un bono por parte del Estado, por parte del gobierno, un bono de 500.000 pesos a los sectores medios fundamentalmente, que era una iniciativa muy importante, que al gobierno le parecía fundamental y para los ciudadanos también era muy importante, pero respecto de ese bono, la crítica de la gente era que la institución encargada de materializar esta operación
el Servicio de Impuestos Internos en Chile, ¿no? Un servicio que todos creíamos que era de un primer nivel, ¿no? Y nos sentíamos muy orgullosos de este Servicio de Impuestos Internos, que es el órgano que recauda los impuestos en Chile, no estaba siendo capaz de procesar el alto volumen de demandas que estaba haciendo la gente para poder acceder al bono. Entonces las plataformas no estaban resultando. Y lo que nosotros capturábamos, ¿no es cierto?, en la conversación en redes sociales, era justamente, ¿no es cierto?, el malestar de muchas personas porque no podían acceder a esa política pública o a esa política social que el gobierno estaba proveyendo. Es decir, lo que estaba fallando es lo que se conoce técnicamente como el delivery, la entrega, porque se estaba anunciando un bono, ¿no?, que no se podía acceder a él, porque la plataforma tecnológica para poder hacerlo no estaba dando, ¿no es cierto?, o no estaba siendo suficiente para poder absorber esa demanda. Entonces lo que ven ustedes aquí es la conversación y cómo de alguna manera hay un fuerte cuestionamiento a esta institución, ¿no? Porque efectivamente mientras el ministro de Hacienda decía que se podía acceder a este bono, lo que estaban mostrando, ¿no es cierto?, la evidencia, la conversación en redes sociales, especialmente en Twitter, era que lo que el ministro decía no estaba ocurriendo en la realidad porque esto no estaba funcionando. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo la ayuda inteligente podría ayudar a mejorar a la autoridad a resolver este tipo de problemas. En la próxima lámina les coloco otro ejemplo, que es bien interesante. Esto es también un proyecto de ley que están presentando parlamentarios de la oposición, ¿no?, que busca establecer un impuesto a los súper ricos, un impuesto que se cobraría por una única vez en Chile, ¿no es cierto?, a objeto de recaudar un mayor volumen de recursos para poder financiar la crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurría con este impuesto a los súper ricos? El gobierno está haciendo una crítica a este impuesto porque es un impuesto que no garantiza una buena recaudación y entonces las autoridades de gobierno, el ministro, sectores del oficialismo están presentando una serie de argumentos técnicos para demostrar, ¿no es cierto?, que es una mala idea este impuesto, que los países de la OCDE, de los cuales Chile forma parte, no lo han aplicado porque finalmente los ricos lo que pueden hacer es eludir, no sé, llevarse sus dineros a otros lugares y tienen distintos mecanismos para evitar, ¿no es cierto?, pagar este impuesto, ¿no? Sin embargo, la gente comentaba muy positivamente, ¿no es cierto?, esta iniciativa. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y la verdad, ¿no es cierto?, que lo que hay aquí es una discusión más que técnica, es una discusión simbólica, ¿no? Es una discusión desde la emoción, si ustedes quieren, porque de alguna manera lo que está expresando la gente es que no me importa si se recauda más o menos, ese no es mi problema. Lo que yo quiero es que haya de alguna manera, ¿no es cierto?, un efectivo impuesto para los supermillonarios en el país, para los super ricos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía el gobierno? El gobierno daba argumentos técnicos, pero la gente no estaba escuchando argumentos técnicos porque la discusión se da en un tono distinto. La discusión se da en un tono, ¿no es cierto?, simbólico, en un tono desde la emoción, en un tono comunicacional. Si el gobierno hubiera puesto atención a esta conversación en redes sociales, tendría que haber cambiado su línea de argumentación y tratar de desarrollar una línea argumental que conectara con la emoción que estaba expresando la gente en redes sociales. Por eso digo que la escucha inteligente podría ser una herramienta que podría ayudar a mejorar, ¿no es cierto?, efectivamente la manera en que los gobiernos comunican. Porque como sabemos, no solo importa lo que se comunica, sino que cómo lo entienden los otros, ¿no? Y aquí el gobierno todavía, ¿no es cierto?, sigue enfrascado en una discusión técnica cuando, insisto, la discusión es simbólica en relación con este tema, porque lo que busca mucha gente, ¿no es cierto?, es decir, bueno, que alguna vez los ricos paguen impuestos. Uno puede estar de acuerdo o no con esa discusión, pero lo cierto es que la herramienta de la escucha inteligente podría permitir a las autoridades, ¿no es cierto?, ajustar sus discursos, ajustar su línea argumental, ¿no es cierto?, al tono de la discusión que se está desarrollando. Y insisto, la tecla en que se desarrolla esta discusión que hay que apretar es una tecla simbólica, no una tecla técnica. Y la última lámina, Cristian, es respecto de otro tema que hemos conocido en las últimas semanas, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, que es la situación del conflicto que está instalado
históricamente en el país en relación con nuestros pueblos originarios, especialmente, ¿no es cierto?, la etnia mapuche, ¿no? A propósito de una serie de actos que ocurrieron con el desalojo de algunos municipios que estaban tomados por miembros, ¿no es cierto?, de comunidades mapuche, ¿no? Eso generó una discusión que se desarrolló muy fuertemente en redes sociales. ¿Y qué es lo que planteaba esa conversación en redes sociales? En esa nube de palabras o de conceptos que ustedes ven ahí a su izquierda, ven los conceptos que aparecen más grandes son los que más se repiten en la conversación. Pueblo, violencia, mapuche, terrorismo, racismo, eso aparecen más grandes porque él es la palabra que logra captar o que mayores veces hay interacción con ese concepto. Y al lado están, ¿no es cierto?, aquellos actores que han sido influyentes en esa conversación. Esa conversación tuvo más de 40.000 interacciones en un rato muy breve, y por lo tanto ahí ven ustedes otro buen, ¿no es cierto?, ejemplo de cómo usar esta información que es muy relevante para finalmente que un gobierno pueda llevar adelante su gestión. Y termino con una última lámina en donde planteo esto con lo que partí señalando al principio respecto a esta herramienta: las decisiones públicas, las políticas públicas, el proceso de formación de las políticas públicas tiene que incorporar necesariamente este nuevo tipo de herramientas, como por ejemplo la escucha inteligente. ¿Para qué? Para poder procesar, ¿no es cierto?, esta conversación que se está dando de manera creciente en el territorio digital, ¿no?, y que es un insumo fundamental para la toma de decisiones hoy día. El tema de las redes sociales, ¿no es cierto?, el tema de la tecnología social llegó para quedarse. Nosotros no podemos obviar esto, y por lo tanto los gobiernos debieran incorporar en su proceso decisional esta herramienta, que evidentemente lo que he hecho acá es tratar de mostrar algunos elementos para que ustedes puedan comprender de mejor manera de qué se trata. Vamos a tratar de hacer algunos talleres más en profundidad para poder desarrollar estas herramientas, pero la idea era aquí poder solamente aproximarnos a la discusión conceptual sobre esta. Muchas gracias, Luisa María.